Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario sobre la interpretación de las culturas. Este vídeo pues trata de desarrollar pues algunas explicaciones sobre uno de los grandes antropólogos de la historia del siglo XX, que es Clifford Geertz, que fue un antropólogo estadounidense, profesor de la Universidad de Princeton, que nació en 1926 en San Francisco y falleció en el año 2006 en Filadelfia a la edad de 80 años. Podemos decir que es uno de los grandes antropólogos, como ya he señalado, y voy a comenzar por una explicación de algunos de sus conceptos fundamentales en el campo de la antropología, del estudio de la conducta humana, en definitiva, porque ya sabemos que el origen etimológico de antropología es antropos, ser humano, en griego antiguo, y luego es ciencia que estudia las conductas humanas, los comportamientos, los pensamientos, la psicología humana también, etcétera. Uno de los conceptos que él utiliza en sus obras es, por ejemplo, y también, por supuesto, en el libro del que voy a comentar, pues algunas ideas, que es la interpretación de las culturas, que es un clásico de la antropología contemporánea, pues es la descripción densa, que indica que en el ámbito antropológico y también en otros campos de investigación es posible explicar el comportamiento humano y también el contexto en el que se sitúa esta conducta de las personas, de tal manera que los comportamientos poseen indudablemente un significado que puede ser conocido, entendido, interpretado, valorado, etcétera. En este orden de cosas, es evidente que pues la antropología también se interesa por el estudio de la cultura y para el propio Clifford Geertz lo cultural o la cultura es un sistema de concepciones, y lo dice así él mismo, expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes hacia la vida. En este sentido, Geertz va más allá diríamos, en sus investigaciones, y dice que la etnografía consiste precisamente en realizar descripciones densas. Frente a esta visión de Geertz, y lo pronuncio de forma correcta en castellano, frente a esta visión antropológica, hay otra que es la visión estructuralista de Levi Strauss, que diríamos difiere claramente de la anteriormente explicada. Geertz, por otra parte, se ocupa del ser humano, del hombre, desde una concepción también que podemos considerar, y de la mujer, por supuesto, estratigráfica, o lo que es lo mismo, por estratos o por capas. En definitiva, analizando, podemos decir, las relaciones entre los factores biológicos, psicológicos y sociales que están presentes continuamente en la vida humana, y analizando estas distintas capas, diríamos, de significación o de interpretación, podríamos decir. En este sentido, pues es entendible que este gran pensador y antropólogo que es Clifford Geertz, que fue también catedrático de Historia Social del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton y autor de numerosos libros, se ocupe de estas cuestiones en este libro que ya he señalado. Tiene otras muchas obras, entre ellas se pueden destacar, por ejemplo, Observando el Islam, 4 décadas y un antropólogo, el antropólogo como autor, etcétera, etcétera. Podemos decir que también Geertz cultivó desde finales de los años 60 del siglo XX la denominada antropología simbólica, porque al final es verdad que estamos manejando símbolos, como ya decía también Ernst Cassirer, y también decían pues otros filósofos del siglo XX. Por tanto, es entendible que entienda las cosas de esta manera también. Además, y en esto sí hay una coincidencia con Levi Strauss, Geertz es un creador único e irrepetible, y diríamos que podemos asegurar que esta obra, Interpretación de las Culturas, es uno de los hitos principales de la antropología contemporánea. Por otra parte, también Geertz quiere manifestar o expresar muy claramente lo que entiende por cultura, y diríamos que está en la línea de una interpretación semántica o de un concepto semántico de lo que es cultural, porque al final la semántica trata de significaciones y las interpretaciones son significaciones de otras significaciones, podríamos decir, en cierta forma. Y también tiene muy en consideración los desarrollos de la sociología, por ejemplo, de Max Weber. Por tanto, llega a afirmar o llega a escribir Geertz lo siguiente: creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, porque es verdad
que las costumbres culturales, las costumbres sociales, las costumbres individuales, la ética, la moral y otros aspectos de la vida social humana, también los aspectos políticos, de convivencia, etcétera, los aspectos cívicos de la realidad social en la que está inmerso el ser humano, pues se fueron construyendo, tejiendo, podríamos cambiar el término, de una manera gradual a lo largo de los siglos y a lo largo de los decenios. Por supuesto, ha habido cambios sociales y cambios históricos muy notables en las costumbres, en las formas de vida, también en el desarrollo tecnológico, técnico, etcétera, que han influido también en la cultura humana y en la conducta pues de los individuos. Esto es algo indiscutible. Además, también podemos decir que si entendemos la antropología o la actividad antropológica como una actividad esencial desde la perspectiva humana, pues el mismo Goethe considera que este concepto de descripción densa, que en realidad pues diríamos que reincorporó o retomó de Rile, pues es fundamental para entender lo que es la actividad de las personas. Y por eso, para poner un ejemplo claro de lo que quiere decir con la descripción densa, Goethe utiliza un ejemplo, diríamos que muy gráfico, muy expresivo, y que no me resisto a leer del propio Goethe. Dice, o escribe: consideremos el caso de dos muchachos que contraen rápidamente el párpado del ojo derecho. En uno de ellos el movimiento es un tic involuntario, en el otro pues un guiñado de conspiración, una guiñada, perdón, de conspiración dirigida a un amigo. La diferencia entre un tic y un guiño es enorme, señala Goethe. En efecto, pero luego puede haber muchas interpretaciones que tengan en cuenta el contexto físico, el contexto social, el contexto cultural en el que están viviendo esas personas. Y por lo tanto puede haber pues diferentes interpretaciones, aunque tienen que estar basados en argumentaciones también y en la observación real de lo que ha sucedido exactamente. Por lo tanto, ahí la interpretación propia de la descripción densa o la descripción semántica, podríamos decir también, es fundamental para entender los comportamientos. En definitiva, la cultura, para la perspectiva de Goethe, es una especie de documento activo que es algo público también, porque somos seres culturales que estamos interactuando unos con otros de forma constante y continua a lo largo del tiempo. En este sentido, el concepto de mundo para Goethe engloba prácticamente todo lo que existe en la realidad, y podríamos decirlo de una manera también absoluta. Por eso llega a decir que eso es lo mismo que las rocas por un lado y los sueños por el otro, son cosas de este mundo. Por lo tanto, todo lo que existe en el mundo forma parte del mismo y no hay, diríamos, cosas que formen parte y otras que no, sino que hay que englobarlo todo dentro de este concepto muy general, muy amplio de lo que es el planeta, de lo que es el mundo, de lo que es la realidad del mundo, podríamos decir más exactamente. Pero también hay otras interpretaciones, pero por ejemplo, según Ward Godenau, la cultura está situada en el entendimiento y el corazón de los hombres. Esto para Goethe diríamos que puede ser válido si se entiende desde el punto de vista de la etnociencia o lo que se puede denominar también el análisis componencial, o también se puede llamar la antropología cognitiva o del conocimiento, porque podemos pensar efectivamente que la finalidad de la antropología consiste en ampliar el universo del discurso humano, en interesarse por todos los aspectos de la humanidad, de los seres humanos, de las culturas, de los grupos sociales, de las distintas sociedades, no solamente de las tribus más primitivas, sino de cualquier etnia, de cualquier cultura, de las miles que existen en el mundo. En este sentido, pues es una tarea que puede parecer incluso inagotable, porque puede haber muchísimas descripciones culturales, muchísimas interpretaciones de las mismas, y también con la evolución de la antropología, la evolución histórica me refiero, pues puede haber nuevas reinterpretaciones también a la luz de nuevos datos que se van consiguiendo, o de nuevas descripciones que son más completas, más minuciosas, más extensas, más detalladas, etc. Por lo tanto, diríamos que la interpretación antropológica, a mi juicio, es una tarea inacabable y que puede ser cada vez más precisa, más profunda, etc. En definitiva, podemos también afirmar que la interpretación antropológica, en el fondo, es realizar una lectura de lo que ocurre. Lo que sucede es que hay muchísimos niveles de lectura de la realidad.
más profundos, menos profundos, y también, por supuesto, que esta lectura de lo real se ocupa del vasto negocio del mundo en todos sus sentidos, en todas sus, diríamos, valoraciones posibles. Y además también, por supuesto, en el mundo existen muchísimas cuestiones que a veces no son analizadas suficientemente por los antropólogos, entre otras cosas por falta de tiempo, por falta de recursos de investigación, etc. Diríamos que lo que se pretende con la antropología es conocer cada vez mejor las culturas humanas de una manera más amplia y más profunda. Pero Gertz también afirma que al mismo tiempo hay que admitir que existe una serie de características de la interpretación cultural que hacen el desarrollo teórico mucho más difícil de lo que suele ser en otras disciplinas. Básicamente se está refiriendo en este párrafo Gertz pues a que en ciencias duras, como puede ser la matemática o la física matemática o la química, pues hay una serie de conceptualizaciones o de términos más o menos objetivos o en principio objetivos, y en cambio en las ciencias sociales, como es por ejemplo la filosofía, el caso de la antropología, la filosofía, la historia, etcétera, estas interpretaciones más objetivas o estos datos objetivos, aunque se puedan encontrar en una descripción antropológica, descripción física de una cultura, luego tienen que ser interpretados y no lo pueden ser de una manera exclusivamente, diríamos, matemática, nada más, o de una manera puramente abstracta, como hace, por ejemplo, la lógica o la matemática, que son ciencias deductivas, duras, ciencias sumamente abstractas. Hay que también relacionar el contexto social con el contexto individual de las personas, y hay que analizar muchísimos matices que a veces no son objetivables de una manera rigurosa y científica, como hace, por ejemplo, la matemática, la física matemática, la química, la biología y otras ciencias. En este sentido, se entiende perfectamente que Gertz afirme esto. Otra cuestión también interesante es que, según también señala Gertz, la primera característica, se entiende, de la antropología es la necesidad de que la teoría permanezca más cerca del terreno estudiado de lo que permanece en el caso de ciencias más capaces de entregarse a la abstracción imaginativa. En este sentido, el terreno estudiado significa pues el ser humano, sus costumbres, su psicología, sus actitudes ante la vida, sus reflexiones, sus tipos de discurso, de relatos, de crónicas, de argumentaciones, de justificaciones, etc. Y es un terreno pues que supone una cierta complicación desde una perspectiva, por ejemplo, psicológica o antropológica, y esto es algo indudable que no cuestionan los antropólogos. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.